pero de pronto el cuerpo dice no, yo no quiero. Pero la cabeza dice sí, y empieza a haber una división entre cabeza y cuerpo, básicamente entre mente y cuerpo. Y te empiezas a pillar que ahí empieza la división, cuando tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cómo hackear tu mente en esta tercera temporada. Hoy está con nosotros un gran amigo, Andrés Mesa, que ya nos va a contar un poco más de su historia y cómo es que termina en este camino de yoga tan transformador. Andrés nos ha acompañado en distintos cursos que pueden encontrar en la plataforma de Senti, así como en experiencias y retiros. Así que Andrés, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Gracias a ti, Manuelita. Estoy feliz de estar aquí contigo. Qué dicha, porque además me encantaría contarle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, que ninguno de los dos nunca se imaginó terminar en estas hoy en día y que esto comienza realmente persiguiendo una certificación de yoga, que por lo menos en mi caso ni siquiera sabía lo que significaba y lo que implicaba, y bueno, acá estamos, y qué rico compartir esta historia con todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este momento. Total. Andrés, cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Y bueno, yo sé que eres actor, que eres músico, que hoy en día te dedicas a formar formadores de yoga, que eres además papá, esposo, pero me encantaría oírlo de ti, un poco de tu trayectoria y de cómo es que terminas haciendo lo que haces hoy en día. Claro. Wow, ¿Por dónde empezar? ¿Cómo definirme? Bueno, pues sí, estudié música como profesión, soy productor musical y digamos mi vida fue en el arte y en la música hasta más o menos los 22 años, estuve como muy metido de cabeza. 22, 23 años estuve como persiguiendo el sueño de hacer música y de tocar en vivo y de tener una banda y hacer eso. Y en eso como que aprendí un montón de cosas. El arte también es una cosa muy enriquecedora espiritualmente y mentalmente y para todo. Y ahí, haciendo música, por ahí por el ladito, empecé también a actuar, como que son artes también complementarios. Me interesó en algún momento y se presentó la oportunidad y empecé a estudiar actuación. Y estudiando actuación también me metí muy de cabeza en eso, me encantó. Y en algún momento de mi vida, cuando estaba actuando, muy ya como metido en eso, estaba haciendo algunas series y algunas vainas, mi maestro de actuación me dijo que había algo en mí particular en el aspecto emocional, como que había un bloqueo emocional en mí, que por más que él intentábamos con ejercicios, en actuación las emociones son como la paleta de colores para un pintor. Entonces el actor tiene que tener la capacidad de sacar las emociones como si fueran colores, básicamente. Tienes que tener la capacidad de conectar con la rabia, con la tristeza y con desapego, como lo hacemos en el yoga, o sea, traer la tristeza, usarla y dejarla ir. Pero como que emocionalmente por los lados de la tristeza no conectaba. Y entonces mi profesor me dijo que el yoga ayudaba mucho para eso, que él había escuchado. Entonces yo entré al yoga más por curiosidad de ver cómo me ayudaba para actuar. Y pues ya entré ahí, me ayudó emocionalmente y a todo lo demás. Entonces pues empecé a hacer yoga, después me volví profesor, hice la certificación contigo, después seguí en eso, estuve en India, estudié allá un tiempo, después me formé en Yin Yoga y bueno, hoy en día doy certificaciones de profesores en diferentes partes del mundo. Y hago clases individuales también y monto retiros en Colombia y hago parte del equipo de Senti también. Me encanta, Andrés. Pues bueno, acá precisamente en esta temporada tenemos el objetivo de hablar de esos temas cotidianos del día a día, que de pronto a veces le ponemos algún tipo de tabú o tenemos creencias como diferentes, y resulta que el yoga puede que para muchas personas, me incluyo, y creo que a ti entonces te pasó también en su momento, pues ni idea qué es eso, cómo funciona, tiene que ver con religión, no tiene que ver, es un deporte, no es un deporte, ¿qué es yoga para ti? Y si nos puedes contar un poquito más de qué se trata, ¿por qué la gente hace yoga? Claro, bueno, si estás escuchando esto y alguna vez te has sentido confundido de qué carajos es el yoga, no te preocupes, que yo también empecé por ahí. Yo cuando empecé porque, o sea, no tenía ni idea de esto que era, y yo pensé que eso era como para volverse más flexible y ya, ni idea qué más.
Y hay como muchas ideas cruzadas de qué es el yoga, es lo que tú me estás diciendo. Entonces, voy a basarme como en las definiciones que usan mis profesores de la India. Y te lo voy a poner y te voy a explicar eso, cómo se usa en la vida. La palabra yoga significa unión. Viene del sánscrito, una lengua muy antigua. Significa unión. Está sostenida sobre el concepto que todo está junto, que todo está conectado, que somos básicamente uno. Que no hay separación entre tú y yo, y tú que estás viendo, y el amigo que está ahí atrás. Todos estamos súper conectados. El yoga no es el único que dice esto. Muchas otras tradiciones hablan de la conexión profunda y de cómo, bueno, algunos le dicen amor, otros le dicen samadhi, otros le dicen de diferentes formas nirvana, otros le dicen yoga, pero básicamente lo que dice es que en algún momento, si hacemos el trabajo, nos daremos cuenta que todos estamos juntos y todos estamos conectados y viviremos desde ese lugar de la conexión. Entonces, ¿esto cómo se come? ¿Cómo puede ser que yo, haciendo unas posturas de yoga o volviéndome más flexible, pueda entender la unión y la conexión y el amor, que es de lo que realmente como la raíz del yoga? Pues todo viene porque haciendo la práctica física tú empiezas a darte cuenta de lo que pasa en tu cabeza, ¿cierto? No sé si aquí de pronto algunos de ustedes que estén ahí mirándonos, o tú, Manolita, que hayas salido de pronto a trotar o hayas hecho alguna actividad física y te das cuenta que la cabeza empieza a hablar en ese momento. Esto está muy 100%. difícil, esto es muy duro, esto es muy complicado, o estoy pasándola muy bien. El truco con el yoga es que tú empiezas a darte cuenta de lo que esa voz empieza a decir. Eso es como lo primero que sucede con la práctica física. Tú empiezas a dar cuenta, wow, esto me está retando, pero te das cuenta. Que esa es la gran diferencia con las demás prácticas físicas. Las demás prácticas físicas tú simplemente vas ahí y vas distraído escuchando este podcast ahí mientras trotas. En el yoga estás 100% consciente de lo que está pasando en tu cabeza y en tu cuerpo. Y ahí empiezas a conectar. Empiezas a conectar con lo que pasa en tu cabeza. Empiezas a conectar y darte cuenta de lo que pasa en ti. Y eso después, si practicas mucho, cada vez esa voz se vuelve más clara. Entonces después, si tú estás en tu vida, no sé, te vas a comer un helado. Quieres comerte un helado, te comes uno delicioso, pero cuando quieres comer el segundo, la cabeza dice, uy, qué rico un segundo, pero de pronto el cuerpo dice, no, yo no quiero. Pero la cabeza dice sí, y empieza a haber una división entre cabeza y cuerpo, básicamente entre mente y cuerpo. Y te empiezas a pillar que ahí empieza la división, cuando tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro. Pero como ya estás entrenado para entender lo que pasa en tu cabeza, eres capaz de decirle a tu cabeza, o a tu mente, o a tu pensamiento, ya un helado fue suficiente, sigo con mi vida. Pero esto no se vuelve ansiedad, no se vuelve depresión, no se vuelve trastorno obsesivo con el helado, simplemente se vuelve un pensamiento, lo reconozco, lo entiendo, sé qué hacer con él y continúo. Básicamente tu mente y tu cuerpo empiezan a trabajar juntos y ya de ahí para adelante el trabajo se empieza a entender de qué es el yoga. Cuando tú empiezas a unir tu mente y tu cuerpo, cuando tú lo que piensas y lo que haces están en la misma línea, ahí empiezas a entender de qué se trata la práctica del yoga y ya ahí empezamos a hablar de otras cosas mucho más profundas. Pero esa es como la gran diferencia entre la práctica del yoga y las otras prácticas físicas y lo que hace al yoga tan particular. Empiezas a unir tu cabeza con lo que haces. ¿Tú dirías que es un estilo de vida? ¿Dirías que es un deporte? ¿Dirías que es qué? ¿Cómo lo llamarías? Es un estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Estamos hablando, digamos, como en un primer nivel de la unión de la mente con el cuerpo, que fue el ejemplo que te acabo de poner. Pero cuando empiezas a unir la mente y el cuerpo, te das cuenta que eso tiene una raíz mucho más profunda, porque no estamos hablando solo de unir la mente con el cuerpo. Yoga es todo está unido. Entonces también te invita a considerar cómo estás tú viviendo en tus relaciones. ¿Te sientes tú unida? De pronto hay gente con la que tú consideras que tienes unión o amor incondicional, no sé, tu esposo, tu esposa, tu familia, tu mascota, pero te sientes en unión con... Estoy diciendo locuras, con tu suegra. Te sientes en unión con tu colega del trabajo que te mira raro. ¿Te sientes en unión con la persona que te tira el carro? Pues la respuesta es que muchas veces no. Claro. ¿Cierto? No. El yoga también ofrece prácticas para eso. ¿Cómo puede ser que yo pueda sentirme unido? ¿O cómo puede ser que yo pueda tener amor
por una persona que me reta? ¿Cómo puede ser que yo me pueda sentar a dialogar con una persona que piensa distinto a como yo pienso? ¿Cierto? Sí. Eso, las prácticas de yoga también van a eso. Okay. Y eso también va también más profundo, no solo a las relaciones interpersonales, sino cómo te relacionas con tu entorno. Te sientes uno con la naturaleza, te sientes uno con, con la montaña, te sientes uno con el mar, te sientes uno con este entorno en el que estás. Si la respuesta es no, pues ahí empieza a haber división. Y para el yoga cada vez que hay división hay conflicto. Y cada vez que hay conflicto, pues estrés, ansiedad, depresión, tristeza. Llegas como a estados del ser que son, pues no le digamos negativo ni positivo, porque eso también es como una reflexión de la mente, pero que no están para tu mayor beneficio, claro. ¿cierto? Y eso es un estilo de vida porque si tú te sientes uno contigo mismo, te sientes uno con tus relaciones interpersonales, te sientes uno con el entorno, pues el yoga aplica en todo lo que te rodea. Claro. Estás en todos, ¿sí me entiendes? O sea, eso va y toca todos los aspectos de tu vida, lo que comes, lo que haces, cómo hablas, si no hablas, si duermes, si no duermes. No es solo... Yo me acuerdo que cuando estaba arrancando alguien alguna vez me dijo es como una meditación en movimiento. Y creo que tiene mucho sentido en cuanto a lo que tú nos mencionas, como de esa presencia, de esa conciencia, ¿no? De poder tener de poder estar tan presente que eres capaz de distinguir a las diferentes voces y poder mantener esa coherencia que quieres tener tanto dentro de ti como con el entorno. Sí, total. Entonces yo también coincido con esa idea de que es un estilo de vida, de que no es un deporte, de que no es una religión tampoco, que sé que hay muchos estilos de yoga. Si de pronto nos quieres contar un poco de eso, ya que tú has pasado también como por varios estilos, de qué depende, porque surgen tantas formas de yoga que muchas veces escuchamos, ¿no? Pues es que power yoga, ¿no? Que flow yoga, ¿no? Que hatha yoga, ¿de qué depende y cuáles son las diferencias? ¿O cómo ves tú esto? Esta pregunta, pues, ¿cuánto tiempo tienes? La respuesta corta, por favor. Los que quieran profundizar, bienvenidos. Sí, claro, vamos a dejar el contacto de Andrés también. Sí, claro. Pues profundizamos en los cursos, en los retiros. Sí, es que el yoga es muy amplio, es muy profundo y las personas que lo han practicado a lo largo de los milenios que tiene el yoga no es una cosa que se inventó en los 90s, pues aunque ahorita esté muy de moda, esto tiene milenios. O sea, hay gente que dice que tiene 15.000 años, hay gente que dice que tiene más, hay gente que dice que está perdido en el tiempo, no sabemos cuándo empezó. Y pues naturalmente, es parte de los seres humanos, cuando empezamos a practicar algo, queremos darle nuestro punto de vista a las cosas que hacemos, claro. ¿Sabes? No sé, empiezo yo a pintar y yo quiero hacer ya mi propia cosa, ¿sabes? Quiero yo hacer mi propio estilo, quiero inventarme mi propia jugada. Entonces, como el yoga está tan metido pues en todas las prácticas humanas, pues han habido diferentes personas que se han inventado, no, a mí lo que más me resuena es moverme un poco más rápido, no, a mí lo que más me conecta es exigirme físicamente, no, a mí lo que más me conecta es el silencio total y no moverme y no hacer nada. Entonces eso ha generado como diferentes maestros y diferentes linajes que tienen diferentes aproximaciones. Okay. Si nos vamos como a la raíz del yoga más puro, estamos hablando casi que solo de meditación, casi que de un trabajo interior muy profundo, y las posturas de yoga nacieron como un complemento para tu poderte quedar en silencio un muy buen tiempo. Okay. Pero si las personas que están escuchando esto nunca han hecho yoga, no saben muy bien qué tomar, qué hacer, mi invitación es empiece. Okay. Busque el yoga que le quede más cerquita, que puede ser en YouTube, arranque y vaya descubriendo qué es lo que más le resuena a usted, que ese fue mi caso. O sea, si yo hubiera empezado con el yoga más tradicional, cuando yo empecé, que el yoga más tradicional te invita a mucha más quietud, mucho más silencio, para mí habría sido un no, porque claro. Yo venía de un ritmo muy frenético, yo jugaba fútbol, a mí me gustaba el impacto, sí. A mí que me pongan a sentarme quieto y hacer no, me habría salido corriendo, que esta locura. Claro. Gracias a que empecé con Power Yoga, que era un estilo un poco más fluido y más intenso, pude empezar a como abrir la puerta y a conectar con esa mente, lo que estamos hablando ahorita, darme cuenta de lo que está pasando en mí, calmarme un poco y empezar a encontrar otros estilos con los que ya después me conecté. Entonces, sin ánimo de juzgar algún estilo u otro, la invitación es arranque, vaya descubriendo qué resuena más con usted
y escuche el cuerpo, escuche lo que usted está sintiendo y hágale caso a eso que usted va sintiendo, que yo siento que el mismo yoga te va guiando, el mismo yoga te va diciendo cuál es el camino que tú necesitas para llegar a la conexión. Yo comparto completamente esta idea y de hecho, saliéndome un poquito de yoga, creo que hace parte también como de todo el tema de bienestar o de desarrollo personal. Al final tú conectas con distintas corrientes, distintas herramientas, distintos mentores en diferentes momentos de la vida y eso creo que pues es precisamente lo que tenemos dentro de Senti también. Súper bienvenidos los que quieran como agrandar un poco más este espectro y ahondar en otro tipo de... Sí, al final son herramientas para trabajar en sí mismos, pues súper bienvenidos. Claro. Y volviendo ahora sí al tema de yoga, tú nos has hablado de ese impacto positivo que ha tenido en tu vida en general. ¿Cuáles dirías que son como esos aspectos más profundos o que tú dirías, bueno, es que definitivamente esto fue un antes y un después en mí gracias a que empecé como todo este camino de yoga? Yo creo que la vida no es la misma una vez tú empiezas a alinear lo que piensas con lo que dices, con lo que haces. Es muy difícil uno volver atrás cuando tú te empiezas a dar cuenta de lo que pasa en tu cabeza. Empiezas a ver una incoherencia entre lo que pasa en tu cabeza y lo que haces. Empiezas a ver una incoherencia entre lo que sucede en tu cabeza y lo que dices. Y te das cuenta que tu cuerpo va por un lado, tu cabeza va por otro y tu mente va por otro. Si tú te das cuenta de esa incoherencia, vas a necesitar hacer algo al respecto. No puedes seguir viviendo en incoherencia. Sí. Y la práctica del yoga te pone un espejo delante que es demasiado fuerte. O sea, te hace ver tus incoherencias y por simple naturaleza tú vas a decir, hombre, no, tengo que hacer otra cosa. No puedo seguir en esta locura, pues. No puedo seguir mintiéndome. Claro. Porque al final es mintiéndote. Al final es darte cuenta que tu cuerpo te está diciendo, este trabajo esto no es para mí, esta relación no me sirve. Tu mente te lo está diciendo, pero tú sigues ahí en piloto automático. Entonces con la práctica del yoga tú te tomas un rato y ese espejo se manifiesta y te dice, esto no es. Y si tú practicas y practicas y practicas, eventualmente te sales de la relación tóxica en la que estás. Eventualmente tomas el camino que siempre has querido tomar. Eventualmente haces el salto de fe que siempre has querido hacer y te mandas. Porque es imposible seguir viviendo en incoherencia si te tomas todos los días un rato para escucharte. Entonces en mi caso eso fue. O sea, yo empecé a darme cuenta que estaba viviendo en incoherencia en muchas áreas de mi vida. Y en ese momento estabas todavía en actuación, me imagino, full. Sí, todavía yo actúo y todavía me gusta, pero había cosas como manejaba mi relación de pareja, había cosas como, sí, como que no era completamente honesto con lo que yo sentía y con lo que yo expresaba a mi pareja, y eso estaba creando conflicto de alguna manera. Conflicto. Cuando tú no eres honesto contigo y con tu pareja, eso crea conflicto. Claro. Entonces eventualmente pues empecé a ser más honesto, como que yo tenía la tendencia de evitar siempre el conflicto. Entonces si mi pareja decía X, yo hacía X solo para no generar conflicto. Pues con el yoga te das cuenta que estás tapándote, que te estás metiendo debajo de una cobija y no estás diciendo lo que quieres decir. Entonces pues eventualmente empiezas a decir lo que quieres decir y eso genera conflicto, pero pues sana. Claro. La verdad eventualmente empieza a sanar. Entonces pues en mi vida ha sido eso, ha sido darme cuenta, o sea, alinear lo que pienso, lo que digo con lo que hago, y eso mejoró mi relación de pareja, me abrió un camino profesional nuevo. Me puso a hacer arte mucho más honesto que el que estaba haciendo antes, como mucho más conectado, y no hacer arte del que yo quería, como esperando que fuera lo que a la gente le gustara, sino lo que yo quería hacer. Y pues si tú empiezas a vivir así, todo tu entorno cambia y estamos acá. Literalmente, y es de una forma muy auténtica, o sea, creo que eso no, de alguna manera es libertad y es poder ser tú sin esos tapujos, sin ataduras, y serte fiel a ti finalmente. Al final no es eso, estar detrás de lo que una persona piensa o no, sino al final ser tú, tu propia validación. Que de hecho esto me lleva a mi siguiente pregunta, y es, ¿cuáles han sido esos principales desafíos para ti de seguir este camino, ¿no? Que al final
te ha llevado a una nueva pasión en lo que haces, por ejemplo, hoy profesionalmente. Nos cuentas también de tu relación de pareja, pero ¿cuáles han sido como esos desafíos de, uno, primero, entrar en todo este camino; dos, empezar a ser consciente de esa voz; tres, actuar de forma coherente, porque una cosa es que seas consciente y como que la tengas ahí y lo quieras hacer, pero otra cosa es lo que tú dices, lanzarte y bueno, hágale. Y más, pues socialmente, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad, es la realidad, y lo que tú nos decías desde el principio, estamos conectados a ella, tanto, o sea, como con nuestro ser interno, pero también con ese entorno que nos rodea, que nos afecta en el día a día. Entonces, ¿cómo pasamos de ese ideal a la realidad? ¿Y cuáles han sido así ahí los desafíos más grandes en tu caso? El desafío más grande, en mi caso, ha sido ser constante. Ok. Yo creo que eso ha sido lo más retador. Porque definitivamente no hay pues para mi caso, no ha habido una sola práctica de yoga que yo haga en estos años que llevo practicando, que yo diga, me siento peor que antes. Como que yo practiqué y digo, no, estaba mejor antes. No ha pasado. Siempre que practico me siento mejor, siempre. Ya. El tema es que la cabeza es muy loca, entonces uno se llena de excusas, uno se llena, no, yo no puedo practicar, no tengo tiempo, no, qué pereza, no, yo voy a dejar así, no voy a hacer mi práctica unos días, pero uno sabe que uno le sienta, yo sé que me sienta bien, yo sé que me pone en paz, yo sé que me reconecta. Entonces, ¿por qué no puedo ser constante? Pues la razón es, de nuevo, porque mi mente está yendo para un lado y el cuerpo está yendo para el otro. Y en la medida en que yo dejo de practicar o dejo de ser constante, cada vez la mente coge más para un lado y el cuerpo para el otro. Claro. Y cuando la mente coge para un lado y el cuerpo para el otro, lo que usualmente sucede es que la mente me empieza a decir que no hay tiempo para practicar. O que no, que eso no, eso para qué, más bien sigue haciendo lo que estás haciendo. Entonces sí que, exacto, como que me devuelve a la zona de comodidad, me pone otra vez en la zona de, no de comodidad, sino de costumbre, que es volver a hacer lo que siempre hacía, de la misma forma como lo hacía, aunque fuera violento conmigo, aunque fuera mentiroso conmigo. Como ya estoy acostumbrado a eso, pues mejor me devuelvo allá. Entonces sí que requiere como una determinación profunda desde adentro de decir, voy a hacer esto, a comprometer a hacer esta vaina, ojalá todos los días por un buen tiempo, para ver qué pasa. Y en mi caso personal, que pues músico, actor, profesor de yoga, me gusta enseñar juegos, o sea, pico aquí, pico allá, comprometerme con una cosa por tanto tiempo ha sido un gran reto. Pero siento que me ha dado frutos. O sea, siento que al comprometerme con esta práctica he podido entender como una profundidad mía y de lo que me rodea que no había antes, y eso me ha generado un camino profesional y interior de gozo y de satisfacción que no lo puedo ni explicar con las palabras. Entonces sí, el desafío ha sido la constancia, pero ha pagado. Buenísimo. Bueno, ¿alguna recomendación que le darías a ese Andrés que estaba comenzando ese camino de yoga, que estaba de pronto decidiendo si quería, si no quería, o algunas de las personas que nos están escuchando que de pronto puedan estar en ese momento de vida hoy? Claro, yo le diría, confíe, crea, con toda. Porque yo recuerdo que yo lo sentía, yo me sentía mejor. Ok. Sí, como ese típico momento que hay una vocecita que te dice como sí, por ahí es, como algunos lo llaman instinto, y bueno, diferentes formas, pero como que tú sabes que debes hacer algo, pero no estás 100% seguro si hacerlo o no hacerlo. Sí, exacto. O sea, yo le diría a ese Andrés, cree profundamente en lo que está sintiendo. Ok. Porque yo recuerdo que en ese momento cuando yo empecé a hacer yoga no era una cosa de la cabeza, no era una cosa de la mente, como uy, me estoy poniendo más fit, me veo más cool en las fotos. No era eso. O sea, era como que me sentía más en paz. Ya. Y esa ansiedad, esa vaina que me perseguía, de pronto paraba. Okay. ¿Sabes? Pero ahí mismo viene la voz de no, tengo que seguir haciéndolo, no, ¿esto qué es? No, pues no, esto es solo un ratico, pero ya. Yo le diría, cree profundamente, confía en que si esto te hace sentir bien y sientes que esto tiene algo para ti, continúa con eso. Que yo siento que eso también aplica no solo en el yoga, sino en la vida. O sea, si tú sientes que algo
que por ahí va la cosa. Si tú de verdad lo sientes, continúa, ¿no? Continúa. Si de verdad sientes que no, pues no. Pues no. Y creo que aplica en general para la vida, ¿eh? Como cuando sí lo sientes y es genuino, y cuando de verdad, pues no, que también tiene que ser de una forma inteligente, ¿no? Tampoco es, sí, qué delicia tirarme de la ventana. Pues no, o sea, al final hay un tema de sentido común ahí detrás. Bueno, Andrew, entonces, sabemos que estuviste durante COVID en un ashram en India, y hay muchas ideas al respecto sobre, uno, que es un ashram, que ya nos contarás; dos, la vida en India, que sé que es todo un tema diferente; y además, COVID. Cuéntanos, por favor, cómo terminas ahí y cómo es esta experiencia. Claro que sí, Manuelita. Bueno, pues mira, ¿qué es un ashram? Empecemos por ahí. Un ashram, sí, porque ¿qué es eso? Un ashram es básicamente como un monasterio de yoga. Es un lugar desde hace muchos milenios, al lugar donde iba la gente a estudiar yoga. Entonces siempre hay como un profesor en los ashrams que pues imparte el conocimiento del yoga. Eso es un ashram. Y es muy lindo estar en uno porque, como dijimos, el yoga es un estilo de vida. Entonces en el ashram puedes ver el yoga como un estilo de vida. No es solamente como la práctica de media horita o de una hora de posturas, sino que comes en una cierta forma, te levantas por la mañana en una cierta hora, que tiene que ver, no es nada místico o loco, tiene que ver con el ritmo circadiano. Entonces tú te levantas justo antes de que el sol esté, para estar en quietud, que es como está la naturaleza antes de que el sol se levante, y empiezas a cantar mantras. Cuando empiezan a sonar los pajaritos, tú estás también cantando. Cuando la naturaleza se empieza a mover, que el sol está un poco más arriba, tú estás moviéndote. Básicamente tú adecuas tu vida a la naturaleza, que es estar en unión con la naturaleza, lo que hablábamos ahorita. Perfecto. O sea, dejar de vivir separado de la naturaleza y estar viviendo unido. Y eso tiene beneficios en la salud. O sea, hay mucha evidencia científica que si cuadras tu vida con el ritmo circadiano, tienes beneficios de salud, y si no, te da depresión, ansiedad. Bueno, en el COVID mucha gente lo experimentó, que empezó a dormirse a las 4 de la mañana y a desayunar a las 3 de la tarde, y eso, mejor dicho, un caos. Entonces en el ashram lo que haces es vivir un estilo de vida unido al yoga, que es unido al universo, básicamente. Perfecto. Entonces yo llegué allá porque quería hacer un curso. Yo estudié aquí en Colombia como un lado un poco más occidental del yoga, que es Power Yoga. Lo amo, es increíble, pero yo sí quería saber eso en India cómo era, o sea, cómo eran las raíces. Claro, ¿de dónde viene? Exacto, ¿qué es esto de lo que hablan? Que hay un yoga tradicional y yo aprendí el que era occidental, ¿qué es esto? Entonces me fui para allá y mi intención era quedarme solo como un mes a un curso. Mi intención era quedarme un mesecito largo a un curso. Y estando allá, pues explotó la pandemia. Justo en ese momento, yo estaba en la mitad del curso cuando explotó la pandemia y terminé quedándome 5 meses. Wow. Un poquito más de 5 meses viviendo en este ashram, pues físicamente porque no podía salir. Claro. No era porque yo quisiera, sino tuve la fortuna de que el ashram cerró las puertas y dijo, bueno, el que salga por esa puerta no puede volver a entrar. Y tuvimos la fortuna que el ashram, mucha de la comida que nosotros tenemos es cultivada ahí. Realmente no teníamos que salir a nada. Entonces pues estuve viviendo ahí una vida monástica, básicamente como por 5 meses. Por 5 meses. Y fue una experiencia que me cambió la vida completamente. Claro. ¿En qué sentido? Que yo creo que esto no es nada que tú no puedas hacer en tu casa. Si tú decides que vas a conectar tu vida con la naturaleza, ya empiezas a entender de qué se trata esto. Si tú decides, voy a empezar a levantarme antes de que el sol se levante, voy a empezar a acostarme cuando el sol esté abajo, voy a comer cuando el sol está más arriba, porque el sol cuando está más arriba hay más calor, que esto para el yoga es como que el fuego está más alto, que es el fuego de la digestión. Tú tienes fuego por dentro, aunque no sabes. El ácido hialurónico que tienes adentro, que destruye los alimentos, es fuego. Entonces tú deberías comer cuando el sol está más arriba, que es cuando el fuego está más arriba, de acuerdo al yoga. Y si tú simplemente conectas tu vida con lo que está pasando a tu alrededor, vas a empezar a ver que hay un montón de beneficios. Y tú simplemente vas a tener la necesidad de hacerte un poquito más, estar un poco más callado, más tranquilo por la noche, y ya cuando el sol se oculta y la luna sale, vas a sentir la necesidad de que es hora de dormir.
Y esto es una maravilla, esto es una maravilla. El gran reto es que no estamos acostumbrados a eso. Claro. El gran reto es que cuando yo llegué al ashram, yo estaba todo el día en el Instagram, en la vaina. Entonces cuando llegaba la noche, pues yo quería era estar en otra cosa. Entonces el gran reto de vivir en un ashram es que te saca completamente de la zona de costumbre en la que estás viviendo, que por lo general, bueno, no sé si por lo general, en mi caso era una zona de costumbre bien tóxica. Claro. Volvemos a lo de la toxicidad y el marica ya. Yo me estaba dando cuenta que vivía una vida tóxica, pero no dejaba de vivir esa vida tóxica. Vivir en un ashram te pone a vivir en un... Te sacó del entorno y de esa vida exacto, tóxica, sí o sí. Te saca de la toxicidad que tú mismo te has puesto, claro, y te pone a comer de una manera consciente también. Yo siento que esto no es nada mágico, místico. Tú te comes una cosa y te sientes de una forma. Sí. Tú comes de otra forma y te sientes de otra forma. ¿De qué forma deberías comer? Pues cómo te sientes mejor. Claro. ¿No? No es nada impuesto. Igual dormir, igual las horas en las que debes estar más activo hablando, trabajando, igual las horas en las que debes estar más callado, volviendo a tu nido. La naturaleza está en eso constantemente, ¿no? Tú no ves pues a un chivo a las 2 de la mañana en Instagram. No pasa. Eso no pasa porque el chivo sabe que llegó la noche, es hora de dormir, ¿sabes? Y el chivo sabe cuándo es que tiene que comer. Claro, y ahí te tocaba sí o sí hacerlo de esta manera. Exactamente. Entonces ahí como que es una invitación a volver a conectar tu vida con la naturaleza, que es como lo lógico. Por alguna razón hemos construido estas grandes ciudades que nos han alejado un poco de la naturaleza, pero la naturaleza está muy cerquita. En la pandemia, a los 2 meses estaban empezando a ver ciervos aquí caminando por Bogotá. Entonces es solo como abrir los ojos, darse cuenta y empezar a tomar acción. Eso es como el lado A. El lado B es que yo tenía a mi familia viviendo en Colombia. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo entra el tema de la pandemia? Si bien ahí estaban como resguardados, pues igual como entra el tema de incertidumbre, claro, de ansiedad, de qué va a pasar, cuánto tiempo, de lo que se está viviendo afuera, ¿cómo era esto? Sí, pues yo desde el ashram, o sea, la verdad, yo viviendo en el monasterio, sí, yo estaba... tranquilo. Yo ni sabía, porque yo no veía televisión, no me importaba, la verdad. Okay. Yo sabía que había una pandemia por 2 cosas. El profesor, como el profesor titular, estaba como, oigan, está pasando esto en el mundo, y estaba diciéndonos como empiecen a buscar vuelos humanitarios para volver a su país. Ventaja que en Colombia como que nunca nos ayudaron con eso, o se demoraron un montón. En Colombia el vuelo humanitario demoró mucho, diferente de otros países. Y entonces yo pude estar mucho más rato. Yo sabía por ellos que había pandemia y por mi esposa. Claro. Mi esposa estaba en Colombia y yo estaba allá. Y mi esposa estaba aquí trabajando pues en un horario de 8 horas. Le tocó, en ese momento ya se fue a vivir con la mamá porque la mamá estaba sola y estaba encerrada en un apartamento con la mamá y estaba como pasando un alto reto de ansiedad en su vida y yo ya estaba feliz. Claro. Entonces también fue... El yoga me ayudó mucho a eso, como a darme cuenta que yo tenía una responsabilidad con mi esposa, yo tenía una responsabilidad, yo aquí tenía un apartamento, tenía responsabilidades y yo no podía simplemente... irte y desaparecerte del mundo y ya está. Y ponerme ahí a vivir con la naturaleza como si nada estuviera pasando. Y en parte la práctica del yoga me hizo darme cuenta que yo tenía que volver, claro, que yo tenía aquí responsabilidades y yo había asumido una responsabilidad con mi esposa y no podía simplemente dejarla tirada en el momento de más dificultad. Y eso también me impulsó a ayudar a gestionar el vuelo humanitario. O sea, como que yo fui una de las personas en India. Pues. Yo fui una de las personas que estábamos atrapados en India, que fue como, venga, organicémonos. Yo estuve en contacto con la embajada, hablando con diferentes agentes para poder gestionar un vuelo humanitario. Y estuve como muy en la jugada para poder volver. Lo cual siento que es algo muy, muy yogi también, porque a veces en la vida lo que queremos hacer es diferente a lo que debemos hacer. Sí. Como que lo que yo quería hacer en ese momento era quedarme en India meditando. Yo no necesitaba nada, a mí no me hacía falta nada. Estabas tranquilo. Pero ¿qué era lo que debía hacer? Yo tenía un compromiso adquirido con mi esposa en Colombia. Ya. Yo tenía una familia que me estaba esperando y que estaban pasando un reto muy grande, claro, porque yo no estaba además, ¿cierto? Y estaba dándoles una carga adicional porque yo no estaba y yo estaba ya meditando. Hay una cosa muy linda en el yoga que se llama el karma yoga,
que, bueno, esto tiene mucha tela por qué cortar, pero para que la puedas aplicar en tu vida, lo que estás escuchando, son básicamente 3 preguntas. ¿Qué sé hacer? ¿Qué es necesario? ¿Y cómo puedo ayudar? Entonces, ¿qué sé hacer? ¿Qué es necesario? ¿Y cómo puedo ayudar? Ajá. Entonces, para mí, ¿qué sé hacer? Pues yo soy profesor de yoga. Yo sé cómo manejar temas, pues sé más o menos qué indicarle a una persona que está en ansiedad. Sé más o menos cómo facilitar un proceso para una persona que está en un reto mental grande, ¿cierto? Yo tengo esas herramientas. ¿Qué es necesario? Pues mi familia está aquí en Colombia pasando justamente por esos trabajos. Está en ansiedad, está en un reto muy grande. ¿Me necesitan? La respuesta, pues yo hablando con mi esposa era, te necesito acá, porque el mundo está cayendo a pedazos y yo te necesito acá porque tenemos un compromiso juntos. Claro. ¿Cómo puedo ayudar? Volviendo y estando presente y asumiendo mi responsabilidad, ¿sí me entiendes? Ahora, ¿qué era lo que yo quería hacer? Era otra cosa. Yo quería quedarme allá disfrutando de la vida, pero el poder del Karma Yoga y de este concepto es que te pone en deber, te pone a hacer lo que es necesario en este momento. Y te invita también a hacerlo con gozo, te invita también a disfrutar, a encontrar disfrute por lo que es necesario en este momento, ¿sí me entiendes? Y yo siento que eso toca la vida de cualquier persona, porque volvemos al punto anterior. Si tú sientes que es necesario dejar esa relación tóxica, párate en qué sabes hacer en este momento. Lo que sabes hacer, no sé, es quizás simplemente alzar tu voz y decir la verdad, ¿me entiendes? Y si es algo necesario, pues puedes ayudarte a ti mismo haciendo lo que es necesario, ¿me entiendes? Entonces, pues es una invitación a darte cuenta qué es lo que sabes hacer. No sé, Manuelita, tú sabes hacer esto, tú sabes hacer este podcast. Es necesario, totalmente. Hay mucha gente que necesita estas herramientas en la vida. ¿Cómo puedes ayudar? Pues metiéndola toda para que esto salga y mucha gente lo vea, y mucha gente conecta con estas herramientas, pues hackee su mente y cambie su vida para bien. ¿Qué sé hacer? ¿Qué es necesario? ¿Y qué puedo hacer para ayudar? Exactamente. Buenísimo. Y eso fue entonces lo que aplicaste para eso volver. Fue lo que apliqué. El yoga me invitó a eso y lo hice y lo apliqué y el regalo más grande de mi vida vino de ahí. Yo volví, nos fuimos de la ciudad y nació mi hija. Qué lindo y qué gran experiencia. Andrew, y el tercer componente que hablábamos, India. ¿Lo viviste, no lo viviste? Estando dentro del ashram, pues me imagino que estabas muy desconectado del entorno, pero al final igual era. Que sí que hay muchos conceptos pues, preconcebidos acerca de India siendo el país tan enorme que es, las diferentes, valga la redundancia, diferencias que existen entre un lado y el otro. ¿Cuál es como tu perspectiva y percepción al respecto? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar más en el norte y cerca a Mumbai, que es como el centro sur un poquito, que era donde quedaba mi ashram. No conocí el sur, y conocí un poco al lado de la frontera con Nepal y en Nepal, entonces hablo desde ahí. Pero lo que yo vi es que es imposible generalizar India. Ok. Es imposible, es tan grande. Creo que en este momento, el otro día leí que es del país con más población, creo que acaban de superar a China. Sí, mayor densidad. Entonces, generalizar es muy complejo, es como generalizar el mundo. De acuerdo. Entonces, si tú vas al norte de la India, es una gente, una cosa. Si tú vas al sur de la India, es otra completamente distinta. En las grandes ciudades, lastimosamente, lo que yo puedo percibir es que lo que más se conoce es las grandes ciudades, que son las que más plata mueven. Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore. Y en esas ciudades sí que pude percibir como una gran diferencia social. ¿En qué sentido? Como que se ven ricos, muy ricos, o sea, gente con un resto de plata. Okay. Como algo que yo nunca en la vida había visto, un lujo y como unos extremos totales, y una pobreza que yo nunca en la vida había visto. Ya. Entonces eso sí que es muy chocante y te pone a pensar, bueno, ¿y dónde está el yoga aquí en todo esto? Si hay tanta diferencia, ¿y dónde está el yoga? Pero si tú vas a otros lugares como a la India un poco más rural, si tú vas a los ashrams, vas a ver un poco lo que era la India. Esto me explicaba mi profesor, lo que era la India antes de la llegada de los ingleses. Esto también tiene mucha tela por qué cortar, pero mi profesor me explicaba que antes de la llegada, que lo que hicieron un poco los ingleses
para poder dominar ese pueblo tan grande fue divide y vencerás. Entonces los ingleses lograron meterse con diferentes estrategias a dividir la población y a separarla. Un poco el renacimiento de las castas viene de ahí. Y al separar a la población lograron enfrentarla y así lograron dominarlos. Ya. Pero lo que me explicaba mi profe es que antes de la llegada de los ingleses, este tema de las castas se manejaba de una forma completamente distinta y la sociedad estaba mucho más integrada. Y sí que lo pude ver. O sea, en el ashram donde yo estaba, alrededor había gente que era pobre, pero pobre desde el sentido que, bueno, no ganan $1 o $2 al día, que creo que es lo que se necesita para no ser pobre, pero viven mucho del trueque. Entonces es una sociedad que sí se nutre, yo tengo esto, tú tienes esto, ayudémonos. De ayudarse. Exacto. Es una gente que vive muy en comunidad y muy apoyándose. Entonces sí que no ganan $1 o $2 al día, pero yo siento que es gente que no es pobre. Ya. Porque es gente que tiene un montón de tradiciones y que se junta y que es muy feliz y que sí tienen sus retos, pero que de todas formas están como en una profunda conexión de comunidad que no encaja en el concepto de muchos de lo que es riqueza, pero que sí encaja para ellos en una lógica social de vivir en comunidad y de aportarse los unos a los otros. Entonces como que pude ver esos dos extremos, pude ver como el extremo de grandes ciudades de diferencias totales y pude ver también como una gran cooperación social en la India rural. Eso aprendí. Pues qué gran experiencia y un tercer componente que se le une a todo esto, ¿no? Porque al final no es solo un tema de estar en un ashram y estar en pandemia, sino estar allá y poder vivir todo esto y conocerlo de primera mano. Así que muchas gracias por compartirlo. Me gustaría decir una cosita más. Te iba a decir que si hay algo más que quieres agregar. Una cosa también de India que me pareció súper interesante es el tema de la mujer. Okay. Como que hay una tendencia a pensar que la India es muy machista. Sí. Sí lo pude ver, Ajá. pero lo pude ver, en mi caso, de nuevo en las grandes ciudades. Ok. Como en las grandes ciudades y donde está como la mayor cantidad de capital. Pero si tú te vas de nuevo a la India rural, tú vas a ver otra cosa completamente distinta. En el ashram donde yo estaba, es casi que un matriarcado eso. O sea, la mujer es súper importante, súper importante. O sea, el ashram, la que mandaba realmente era la mujer. La mujer, o sea, había como una mujer que era la líder. El profesor estaba también muy importante, pero la que decía qué era lo que se hacía en el día y la que mandaba la parada era la mujer. Okay. Y hay un profundo respeto por la mujer. Mi opinión y mi percepción es que esto también viene del divide y vencerás. Ya. O sea, como que si le arrancas al matriarcado de la mujer y si la por debajeas en una sociedad en la que la mujer era tan importante, pues vas a destruir y colapsar la sociedad. Y mis profesores me hablaban mucho de eso, me hablaban mucho, siendo pues indios de generaciones, me hablaban mucho de cómo de que una de las cosas que necesitaba volver la India a recordar era la importancia que tenía la mujer. Y que el momento en que la India recordara esa sociedad estructurada, basada en la fuerza de la mujer, que en ese momento la India iba a volver a ser lo que era antes, que era el gran reino de Bharata, uno de los lugares más importantes de la tierra, y no ser uno de los lugares más pobres. Wow. Entonces, para las mujeres que de pronto quieren viajar a la India y para la gente que tiene esta idea de que la India es súper como machista, sepan que hay lugares en los que sí, pero sepan que van a encontrar lugares en los que no, y hay lugares en los que están luchando porque la mujer vuelva a tener el lugar que se merece en la sociedad de la India. Qué grande y qué bueno saberlo. Muchas gracias por compartir. Con mucho gusto. Bueno, esto es entonces la experiencia de ashram, pandemia, India. Andrew, mil gracias por compartir. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias por ser parte de esta experiencia. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra más información en senti.co.